Bienvenido. En las presentaciones anteriores exploramos la naturaleza del Atma, tu verdadero ser, la conciencia que es la esencia de tu ser y última fuente de felicidad. Usando las enseñanzas del Vedanta, descubrimos que este ser consciente es completamente independiente de tu cuerpo y mente, como el observador invariable de las cambiantes actividades de tu mente. Como el observador invariable, el Atma no se ve afectado por las actividades de tu mente, tal como el Sol no se ve afectado en absoluto por todo lo que ilumina. En esta presentación ampliaremos nuestra perspectiva yendo más allá del cuerpo y mente individuales para explorar la naturaleza omnipresente e ilimitada de la conciencia. Toda experiencia en realidad toma lugar en tu mente. De hecho, las únicas cosas que puedes experimentar directamente son las actividades de tu mente. El mundo que te rodea es solo experimentado indirectamente por medio de tus 5 sentidos: la vista, la audición, el gusto, el olfato y el tacto. Sin estas facultades sensoriales no podrías experimentar el mundo en absoluto. Cada uno de tus 5 sentidos transmite información sobre el mundo a tu mente, donde se te dan a conocer estas percepciones en forma de objetos mentales que se llaman vrittis en sánscrito. Estos vrittis son representaciones mentales de los distintos colores, sonidos, olores, etc. del mundo que te rodea. Conoces directamente la presencia de estos vrittis en tu mente y con la ayuda de estos vrittis ganas conocimiento indirecto del mundo que te rodea. Por ejemplo, ahora mismo me estás viendo en una pantalla, pero para poder verme debe ocurrir un proceso increíblemente complejo. En primer lugar, la luz de la pantalla debe llegar a tus ojos, donde las lentes en la parte frontal de cada globo ocular pueden enfocar una pequeña imagen invertida de mí en la superficie posterior de cada ojo, donde se encuentra la retina. Luego, los llamados bastones y conos en esas retinas convierten esas dos imágenes invertidas de mí en impulsos eléctricos que viajan a lo largo de tus nervios ópticos. Los impulsos de tu ojo derecho van hacia el lóbulo occipital izquierdo de tu cerebro e impulsos de tu ojo izquierdo van al lóbulo derecho. Este proceso es tan complejo que es asombroso que podamos ver cualquier cosa. En este momento, dos pequeñas imágenes invertidas de mí están creando impulsos eléctricos en las neuronas de tu cerebro. ¿Es eso lo que estás experimentando ahora mismo? Por supuesto que no. Ves una imagen de mí de tamaño normal y en la dirección correcta. Pero esa imagen no está en tu cerebro, está en tu mente. No experimentas la actividad de las neuronas en tu cerebro, experimentas una imagen mía que surge en tu mente. De esta manera, todo lo que experimentas directamente toma lugar en tu mente solamente. La única ocasión en que puedes experimentar tu cerebro directamente es cuando tienes un dolor de cabeza. Entonces, tu sentido de la vista produce una imagen de mí en tu mente. Esa imagen tiene la forma de un objeto mental, un vritti. Y ese vritti es conocido por ti, es observado por ti. Eres el observador o testigo consciente quien conoce la presencia de ese vritti en tu mente. Usamos la palabra sakshi para el observador o testigo consciente. Por lo tanto, tú eres el sakshi, el testigo consciente de mi imagen presente en tu mente, ahora mismo en forma de un vritti.
Además de las imágenes producidas por tu sentido de la vista, tus otras facultades, audición, gusto, olfato y tacto, también producen vritis en tu mente. Tu sentido de la audición produce vritis que representan sonidos, incluyendo el sonido de mi voz que oyes ahora mismo. Tus sentidos del olfato y el gusto producen vritis que representan diversos olores y sabores. Y tu sentido del tacto produce vritis que representan sensaciones de calidez y frialdad, humedad y sequedad, rugosidad y suavidad, y así sucesivamente. Todos estos objetos sensoriales percibidos por ti surgen en tu mente como vritis, y esos vritis se hacen conocidos a ti, el observador consciente, Sakshi. Además de estas percepciones, todas tus cogniciones o pensamientos también surgen en tu mente como vritis y se te hacen conocidos. Cuando estás haciendo planes, evaluando, tomando decisiones, etc., todas estas actividades toman lugar en tu mente y son conocidas por ti, el observador consciente. De la misma manera, tus emociones también surgen en tu mente como vritis. Felicidad, tristeza, enojo y alegría, todas aparecen en tu mente como vritis y se hacen conocidas por ti como sentimientos. Por lo tanto, tú eres el Sakshi, el testigo u observador consciente de todas las actividades que tienen lugar en tu mente, tus percepciones, cogniciones y emociones. Ahora estamos listos para continuar usando una de las metodologías de enseñanza más potentes y profundas del Vedanta. Este método conlleva una examinación cuidadosa de las tres condiciones o estados distintos de tu mente. Esos estados son Jagrat, el estado de vigilia, Swapna, el estado de sueño, y Sushupti, sueño profundo sin sueños. Hasta ahora, nuestra discusión se ha centrado en Jagrat, el estado de vigilia. En el estado de vigilia, a medida que interactúas con el mundo que te rodea, todo lo que experimentas surge como vritis en tu mente y es observado por ti, el testigo consciente Sakshi. Luego, en el estado de sueño, Swapna, sigues observando vritis en tu mente, pero esos vritis son producidos por tus sueños. Mientras estás soñando, tus 5 sentidos no funcionan en absoluto, por lo que no pueden surgir vritis debido a las percepciones del mundo que te rodea. Sin embargo, cuando sueñas aún percibes muchas cosas, personas, edificios, sonidos, olores, etc. Estas percepciones no vienen del mundo físico, vienen de recuerdos de las cosas que experimentaste cuando estabas despierto. Mientras sueñas, además de estas percepciones, variados pensamientos y emociones también surgen en tu mente y son igualmente observados por ti, el testigo consciente Sakshi. Pero, ¿qué pasa en el sueño profundo sin sueños? Todos los días, mientras estás despierto, observas innumerables percepciones, cogniciones y emociones a medida que surgen como vritis en tu mente. Durante el estado de sueños, también observas todos los vritis producidos por tus sueños. Entonces, ¿qué pasa en el sueño cuando tus sueños se terminan? No observas nada. Tal como observaste las actividades de tu mente durante los estados de vigilia y sueños, en el sueño profundo observas la ausencia completa de actividad en tu mente. Continúas observando los contenidos de tu mente, pero no hay nada que observar. No hay percepciones, ni condiciones, ni ninguna emoción. Eso significa que permaneces completamente consciente en el sueño profundo, pero no hay nada de lo que estar consciente. Esta afirmación contradice la noción usual de que el sueño profundo es un estado de inconsciencia.
pero las enseñanzas de Vedanta pueden apoyar firmemente el hecho de que permaneces consciente en el sueño profundo. Como discutimos antes, para poder revelar tus vrittis en constante cambio, la conciencia misma debe ser invariable. Y si la conciencia no cambia, entonces, ¿cómo puede apagarse, por así decirlo, durante el sueño profundo y luego volver a encenderse durante los estados de vigilia y sueño? La conciencia no es como la bombilla de tu refrigerador que se apaga cada vez que cierras la puerta. La conciencia invariable que continuamente revela todos y cada vritti mientras estás despierto o soñando, también revela la ausencia total de vrittis durante el sueño profundo. Aquí hay un ejemplo útil. Imagina que tu mente es como una habitación llena de muebles. La mesa, las sillas, la lámpara, etc. representan tus vrittis. De pie dentro de la habitación, tú observas todos sus contenidos, tal como tú, el testigo consciente, Sakshi, observas todos los vrittis en tu mente. De pie en la habitación, tú ves no solo los muebles, sino que también puedes mirar por la ventana y ver qué está pasando afuera. La ventana representa tus 5 sentidos que te permiten percibir el mundo que te rodea. Este escenario representa el estado de vigilia, Jagrat, cuando observas todos los vrittis en tu mente, incluyendo vrittis producidos por tus 5 sentidos. A continuación, consideremos el estado de sueño, Swapna. Cuando las cortinas de la habitación están cerradas, ya no puedes mirar por la ventana y ver afuera. De la misma manera, en el estado de sueños, cuando tus sentidos están inactivos, ya no puedes percibir el mundo que te rodea. Sin embargo, mientras sueñas, sigues percibiendo a la gente, edificios y otras cosas a medida que surgen como vrittis en tu mente. Pero estos vrittis no son producidos por tus sentidos, vienen de tus recuerdos de las cosas que experimentaste cuando estabas despierto. Eso es como mirar una fotografía colgada en la habitación de lo que viste antes, cuando miraste por la ventana antes de que se cerraran las cortinas. Ahora supongamos que estás en la misma habitación, pero se ha transformado radicalmente. Todos los muebles han sido retirados, las paredes han sido pintadas con una pintura negra no reflectante y la cortina beige ha sido cambiada por una negra. Incluso el suelo ha sido pintado negro. Al otro lado de la habitación, fuera de tu vista y no visible en esta imagen, una lámpara sigue brillando y llena de luz todos los rincones de esta habitación. Mientras estás parado en la habitación negra perfectamente iluminada con los ojos bien abiertos, ¿qué ves? Nada. Sigues viendo, pero ya no hay nada que ver. Este escenario ilustra lo que pasa en el sueño profundo, Sushupti, cuando tú, el testigo consciente, sigues observando los contenidos de tu mente, pero tu mente se ha vuelto perfectamente silenciosa, absolutamente inmóvil. Como dije antes, en el sueño profundo sigues siendo consciente, pero no hay nada de lo que estar consciente. Por lo tanto, tú, el testigo consciente o Sakshi, eres el observador de lo que sucede en tu mente durante los 3 estados de vigilia, sueños y sueño profundo. Estos 3 estados continúan alternándose tomando turnos cada día y noche a lo largo de tu vida. Eventualmente, por supuesto, cuando mueras, este ciclo de vigilia, sueños y sueño profundo llegará a su fin. Después de la muerte, cuando tu cerebro y tu mente dejen de funcionar, tú, el testigo consciente, continuarás siendo consciente, pero al igual que en el sueño profundo, no habrá nada de lo que estar consciente.
Serás consciente de la ausencia de cualquier cosa, como estar de pie en la habitación negra con los ojos bien abiertos. De esto podemos inferir que la experiencia de estar muerto es similar a la experiencia del sueño profundo. Pero entonces, según la doctrina del karma, eventualmente renacerás con un cuerpo nuevo. Y una vez más continuarás presenciando la alternancia de los tres estados, vigilia, sueños y sueño profundo. De esta manera, el ciclo sigue y sigue y sigue hasta el momento de la liberación, moksha. Ahora llegamos al último tema en esta presentación. Supongamos que nos sentamos juntos para hablar de todo esto y te pregunto, ¿cuán alta es la conciencia? ¿Cuán ancha es? Probablemente dirás, la conciencia no tiene dimensiones, como altura o ancho. Al decir esto, estarías declarando correctamente una verdad fundamental, una verdad que tiene consecuencias de largo alcance. Considera el hecho de que cualquier cosa que carezca de dimensiones como altura y ancho no puede tener orillas o borde. Lo que es adimensional está libre de cualquier frontera o límite. Y lo que no tiene fronteras ni límites es ilimitado. Además de eso, lo que es ilimitado debe ser omnipresente, como el espacio. Basado en esto, la conciencia, que no tiene dimensiones, es infinitamente vasta. Pero entonces podrías objetar diciendo, la conciencia no puede ser omnipresente, es limitada porque solo impregna el cuerpo físico. La conciencia realmente sí tiene un borde en la superficie de tu piel. Bueno, si tuvieras esa objeción, probablemente no viste el segundo video de esta serie de presentaciones que demostró minuciosamente el hecho de que la aparente limitación de la conciencia a los confines de tu cuerpo es una simple consecuencia de la naturaleza de los nervios en tu piel. Es absolutamente cierto que el sentido del tacto se limita a tu cuerpo, pero eso no prueba que la conciencia esté limitada a tu cuerpo. Entonces, podrías plantear otra objeción como esta. Si la conciencia es ilimitada y omnipresente como el espacio, entonces tiene que penetrar los cuerpos de todos simultáneamente. Si la conciencia realmente penetra nuestros dos cuerpos ahora mismo, sería capaz de sentir sensaciones en tu cuerpo y tú serías capaz de sentir sensaciones en el mío. Esa es una pregunta muy buena y tendremos que responderla con cuidado. En primer lugar, ¿qué significa el experimentar sensaciones corporales? Ya vimos cómo cada uno de tus 5 sentidos, vista, audición, gusto, olfato y tacto, producen vrittis que surgen en tu mente. Entonces, las sensaciones de tu cuerpo surgen como vrittis en tu mente. Y las sensaciones de mi cuerpo surgen como vrittis en mi mente. Puesto que nuestras mentes están separadas, nuestras experiencias también están separadas, a pesar de que la conciencia impregna ambos cuerpos a la vez. Ya que parece que estás con ánimo de discutir, podrías plantear otra objeción más, como esta. Los vrittis que surgen en la mente se hacen conocidos porque son iluminados o revelados por la conciencia, como ya has dicho. Si la conciencia es omnipresente, entonces ya está en todas partes. Iluminaría los pensamientos en tu mente y en mi mente simultáneamente. Pero si la conciencia ilumina simultáneamente tus pensamientos y mis pensamientos, entonces, ¿por qué no podemos saber lo que piensan los otros? Esa es otra buena pregunta.
Primero que todo, es algo realmente bueno que no podamos saber lo que piensan los otros. Imagina cómo sería la vida si supiéramos siempre lo que los demás están pensando. Demasiado. Ahora, cuando preguntas ¿por qué no podemos saber lo que piensan los otros? ¿Quién es el que está haciendo esta pregunta? ¿Es la conciencia misma la que hace esta pregunta? ¿O es esta pregunta un briti que surge en tu mente? Como vimos antes, la conciencia es invariable y la conciencia invariable no puede repentinamente hacerse una pregunta como ¿por qué no conozco tus pensamientos? Entonces, esta pregunta es en realidad un producto de tu mente y tu mente es ciertamente diferente y separada de mi mente y todas las otras mentes. Pero entonces podrías poner una objeción más diciendo, si mi conciencia es omnipresente y tu conciencia es omnipresente, entonces mi conciencia iluminaría los pensamientos no solo de mi mente, sino de la tuya también. Y tu conciencia también iluminaría los pensamientos en nuestras dos mentes. Entonces, ¿cómo podemos distinguir la diferencia entre tu conciencia y mi conciencia? Muy buena pregunta. Si cada uno de nosotros tuviera una conciencia totalmente omnipresente, ambas se superpondrían. ¿Y qué tremendo desastre que sería eso? Sin embargo, como descubrieron los antiguos rishis, hay una sola conciencia omnipresente y esa misma conciencia es responsable de iluminar simultáneamente todas y cada una de las mentes. Esa brillante conciencia se ve manifestada o reflejada por cada mente individual, tal como el brillante sol se refleja en los muchos océanos, lagos, ríos y lagunas. Cada cuerpo individual de agua refleja la luz del sol y al hacerlo, cada cuerpo de agua en sí se convierte en otra fuente de luz. De la misma manera, cada mente individual refleja la misma única conciencia omnipresente y al hacerlo, cada mente gana sensitividad. Entonces, hay solo una fuente de conciencia, pero hay innumerables reflejos en innumerables mentes. Y al igual que cada cuerpo de agua refleja la luz del sol de manera diferente, dependiendo de su tamaño y forma, de la misma manera, la conciencia se refleja de manera diferente por cada una de nuestras mentes. Aunque la conciencia es una, nos sentimos como seres conscientes individuales debido a la separación y el carácter distintivo de nuestras mentes individuales. Estas enseñanzas se encuentran entre las revelaciones más elevadas de los rishis. Una de estas revelaciones está registrada en este profundo pasaje del Sweta Swatara Upanishad. Eko Devaha. Solo hay una conciencia brillante. La palabra Deva se usa aquí no con referencia a Dios, sino a su significado original, eso que brilla. Aquí, Deva significa conciencia brillante. Aquella brillante conciencia es Sarva Bhuteshu Gudaha. Está Gudaha, oculta, viviendo adentro, Sarva Bhuteshu, en todas las criaturas. Esa misma única conciencia, que es la esencia de nuestro ser, habita en todos nosotros y al mismo tiempo ilumina las actividades de cada una de nuestras mentes. Continuando, esa conciencia es Sarva Vyapi
omnipresente, sin fronteras, ilimitada, y es Sarva Bhuta Antaratma. Es el Antaratma, el ser interno de Sarva Bhuta, todas las criaturas. Esta Atma, el verdadero ser, es usualmente denominada como la divinidad que habita en todos nosotros. Es divina porque es no nata, no creada e infinitamente vasta. Es invariable, inafectada por todo lo que ilumina y es la verdadera fuente de la felicidad, satisfacción y paz. Esta es la visión de los antiguos rishis que podemos descubrir con la ayuda de sus enseñanzas, siguiendo sus pasos. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschad Dukkha Bhag Bhavet Asato Ma Satkamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya Om Shanti Shanti Shanti